Es en esa puesta de allí, ¿vale? Que es como un curling, es intentar meter el balón y que se quede allí en el espacio que hay, ¿vale? El quinto es muy fácil, es un 1 contra 1, ¿vale? Lo que habéis hecho muchas veces en entreno, 1 contra 1 pero en competición. El 6 es un partido reducido donde solo podréis marcar al primer toque, ¿vale? Y el último, el 7, es un partido de fútbol-tenis, ¿vale? Es fútbol-tenis. Tenéis los toques libres, lo único es que solo puede votar una vez, ¿vale? Y lo haréis 6 contra 6. Como os habrán explicado los entrenadores, ¿os lo han explicado que sois 2 equipos todos? Sí. ¿Tenéis los 2 equipos hechos? No. Vale, pues, ¿no? Bueno, pues ahora cuando acabe lo hacéis rápido, ¿vale? Chicos, ahora cuando acabe lo hacéis rápido. Chicos, que los hace el entrenador, no los hagáis ahora vosotros, ¿vale? Esto es lo de los equipos, ¿vale? Simplemente para hacerlo competitivo, pero sin irse mucho más allá, ¿vale? Es decir, os tenéis que sumar los puntos, es para pasárnoslo bien. Si el entrenador ya sabe que si se os va de las manos esto de querer ganar, de hacer trampas, etcétera, etcétera, pues lo hará sin puntos y ya está, ¿vale? Pero bueno, que todos abren los equipos, ¿de acuerdo? Normas importantes si os vais a hacer los equipos, rápido, ¿vale? Daré 2 pitidos, ¿vale? Una para iniciar, ¿vale? Tendréis 8 minutos de prueba, ¿vale? Una para iniciar, yo pito y empezáis. Chutáis las veces que os dé tiempo, hacéis las carreras que os den tiempo, todo lo que os dé tiempo en esos 8 minutos, ¿vale? Cuando yo vuelva a pitar, rápido se deja de hacer todo, no me vale la de no, última, va, que la meto y me sumo 10 puntos, no, pito, recojo todo el material como estaba, si los balones están apilados, pues apilados, si los petos están en el suelo, si los balones están en el saco, pues en el saco, para que el siguiente grupo lo pueda hacer, ¿vale? Eso es importante, ¿por qué? Porque tenéis 1 minuto y volveré a pitar para iniciar el otro, ¿vale? Pitaré, se acabará y al minuto pitaré para iniciar el otro. Los que estáis todavía recogiendo material, pues no podréis empezar, ¿vale? Es decir, ir rápido a recoger material y vais al siguiente. ¿Esto queda claro? Sí. Pues yo creo que ya está, ¿vale? Material y los pitidos. Va, con los entrenadores, Alevina al 1, Alevin al 2 y etcétera. ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Chicos, importante la rotación. Vamos, el que centra se viene aquí y el que da el pase se va afuera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Venga, va. Vamos a iniciar. Juega, vamos. Pongo. Bien, control y acabo. A un ladito. Bien. Perfecto. Venga, ya. Buena. ¡Balón! ¡Balón! Mételo. Buena, toma. Venga, va. Aitor. Lari. Central. ¿Qué equipo sois vosotros? Al TC. Alevín, Bueno, Hola, buenas. Aquí haremos un ejercicio de 1 contra 1, ¿vale? ¿Sí? Habrá un equipo que defenderá, que hará paso cruzado, ¿vale? Y saldrá a defender, y el otro intentará controlar y atacar regateando. No chutéis desde lejos porque si no, no servirá el ejercicio, ¿vale? Pero si cada uno cuenta puntos. ¿Eh? No cuenta puntos. No, tenéis que regatear, Vale. ¿vale? Intentad mínimo chutar delante de esta raya azul. ¿Vale? Yo como defensa, ¿vale? Los consejos que os puedo dar es, lo primero es defender lo más lejos posible de la portería, ¿vale? Cuanto más lejos defendáis, más difícil tendrán para hacer gol, ¿vale? Después es importante también que intentéis orientar al jugador hacia una banda, ¿sí? Pues si la portería está en medio y yo me coloco en medio y no lo oriento, pues tendrá más fácil meterlo, ¿vale? Vosotros también tenéis que intentar decidir como defensas hacia dónde queréis que vaya el delantero, ¿vale? Sí, hacia la pierna mala, por ejemplo, y si puede ser hacia banda, mejor, pues tendrá más difícil el poder hacer gol. Y por último, ¿vale? Es intentar estar perfilado, ¿vale? Y de puntillas para poder arrancar lo más rápido posible. Sí, yo le tapo este lado, lo obligo a ir hacia esa banda, pero claro, cuando vaya hacia esa banda yo tengo que estar rápido para reaccionar. Si yo estoy con los pies plantados, me costará más reaccionar que si estoy de puntillas y puedo salir rápido. ¿Queda claro? Sí, pues venga, va. Nos colocamos de puntillas. Intentar estar más cerca. Dale, va, aguántalo, ahí lo tienes, hacia banda, que vaya hacia banda. Vale, perfecto, bien defendido, está muy bien. Buenas, chavales, ¿cómo estáis? ¿Cómo buenos días? ¿Bien? ¿Habéis calentado ya o no? Sí. Muy bien. ¿Sabéis cómo va este juego? No. Bueno, Revelación. Ahí. este es Carly. Nos dividimos en 2 grupos, depende de los que seamos.
Entonces, cuestión, meter la pelota dentro del carril que está señalado. ¿Cuál es el carril? Desde aquí, desde la línea, hasta el carril de conos, desde dentro. El equipo que meta más balones ahí dentro, pues ha ganado. Venga, pues toca empezar a vosotros, chicos. Vale. Haremos aquí conducción y tiro a las porterías pequeñitas, ¿vale? Por equipos. Entonces hay 3 balones aquí, otros 3 allí. Estaremos 4 en un lado y 5 en otro. Lo haremos por equipos, ¿sí? Empezaremos con una conducción fácil, ¿vale? Que sea en línea recta, ¿vale? Que sea en línea recta. Va a llegar a la raya, ¿vale? Luego iremos metiendo variables, los conos, o haremos un plano un poco más abierto, ¿vale? Pero es una competición por equipos, ¿sí? Para que vayáis mejorando la conducción y el golpeo, ¿vale? Con la cabeza levantada, el balón sepáis dónde está en todo momento, pero, ¿vale? Con la cabeza levantada, si podéis. Si no, pues agachado. ¿Vale? Nos separamos. ¿Habéis hecho equipos ya allí? ¿Os han hecho? Venga. Ahora metéis el primer equipo otra vez. Yo primero. No, Primero. Ah, vale, sí. el Tony primero. Sí. No. ¿Quién ha sido otro? Por reírte. ¿Ya? Ahora lo que os he dicho, intentar buscar interior del pie. ¿Vale? Ya puede. ¿Qué queda? ¿Qué falta? Paul lo ha chutado. Vamos. ¡Ay, me han hecho! ¡Qué bueno! ¡Oh! Es que vas a chutar tú. Buena. Alex. Muy bien, Alex. Yo le hablé de la Muy bien. Pero yo le he dado al larguero, tío. Yo he hecho el título. Ahora todo el mundo ha hecho bien. No, yo he hecho 5. El primer equipo. Vale. Buena. Muy bien. ¿Tenéis equipo hecho ya? Vale, tiene una posición. ¿No? De ellos. ¡No!